Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Tejada, soy el CEO de Devin. Devin es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de dispositivos electrónicos y plataformas web, plataformas IoT, que permiten ofrecer productos y servicios en IoT, automatización y telemetría para el sector industrial, el sector agroindustrial y de la cadena de frío. Para hablar del reto, quiero mencionar el equipo de trabajo que hizo parte de la solución. Nos encontramos con John Jairo Barrera, ingeniero de sistemas, Alejandro Tejada, soy yo, ingeniero electrónico, eh, Eduardo Taborda, ingeniero electrónico, y Luis David, ingeniero de instrumentación y control. Bien, la experiencia que tenemos como equipo de trabajo nos ha permitido sumar clientes, algunos de ellos los que aparecen en eh, parte posterior. Listo, la solución. Ahora sí vamos a hablar de la solución del reto. Entonces, nosotros desarrollamos una solución que consiste en un conjunto de herramientas tecnológicas, siendo esas una plataforma web, una APK y equipos de hardware, dispositivos de Internet de las Cosas, en donde su interoperatividad permite recolectar y correlacionar la información del proceso productivo del café, desde el estado de cultivo hasta el estado de venta, permitiendo generar y conocer su trazabilidad en cualquier momento, lo cual facilita el análisis de las calidades y la obtención de los mejores precios de venta. Acá en la parte inferior observa pues como los tres módulos en sí que desarrollamos. El reto textual por parte del Seeker era un sistema de georreferenciación y retroalimentación de perfiles en finca, en donde a partir de la información de datos como humedad, defectos en tasa, eh, secado, en fin, se podía retroalimentar como el productor y, digamos, poder tener una oferta actualizada sobre diferentes perfiles. Bien. Eh, Nosotros, como nos imaginamos la solución desde un comienzo, fue en cuatro etapas. Una etapa que llamamos estación de cultivo, que es la encargada de monitorear todas las variables climatológicas que inciden e influyen en el desarrollo del café, como la precipitación, o sea, la cantidad de lluvia, la velocidad del viento, la humedad, la temperatura ambiental y un parámetro muy importante, la radiación solar, la radiación par. Posterior a ello, tenemos otra estación, que es la estación de recolección, donde vamos a relacionar toda la información de dónde se está recogiendo el café y la información, pues como el cultivo. Ahorita les profundizaré un poco de hecho. También tenemos una estación de fermentación, donde el café en el beneficio es pasado por un proceso donde cambia su acidez y es llevado hasta un punto donde ya está óptimo para ser lavado y posteriormente secado. Bien, y un sistema, una estación de secado donde buscamos llegar llevar a ese café al mejor rango de comercialización. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Pues bien, para la estación de cultivo desarrollamos una estación meteorológica, que es tal cual la que ven en pantalla. Esta estación mide todos los parámetros que hace un momento les informé. Todo esto, esa estación es autoalimentada, cuenta con un panel solar que se encarga de darle autonomía total al sistema, y ese sistema transmite la información en tiempo real hasta una unidad de transmisión. Bien, tenemos otra, bueno, acá en pantalla vemos los datos que se pueden observar desde nuestra plataforma web, de cómo en el tiempo cambian y evolucionan estas variables. Algunas de ellas son humedad, temperatura, radiación par, precio par, y presión. Ok, entre otras. Posterior a ello, tenemos la estación, una de las estaciones más importantes. Esta es la estación de recolección, donde por medio de una aplicación que desarrollamos móvil, se procede a hacer una ingesta manual de datos de la recolección, o sea, quién está recogiendo en la finca, en qué lotes, porque una finca se divide en lotes, de qué lote proviene. Posterior para ello hay una información por debajo importante sobre esos lotes, sobre cuál es la variedad del café que está sembrado, cuál es la distancia de siembra, cuál fue la fecha de siembra,
cuál fue la fecha de floración, ¿cierto? Toda esta información es bastante importante y relevante para el posterior análisis. Adicional a ello, también le sirve como una herramienta de gestión administrativa para el caficultor, donde puede llevar como toda esa trazabilidad de cuánto se está recogiendo día a día, quiénes son sus mejores recolectores, ¿cierto? Entre otras variables de interés, incluso correlacionarla con el precio que están pagando por la recolección del café para que puedan llevar una estadística de, digamos, de las ganancias que está dejando la finca, los resultados, pues como tal. Eh, También tenemos, bueno, como les mencioné ahorita, la estación de fermentación. Después de que el café es recolectado y se registra cuánto fue lo que se recolectó, pasa el proceso de fermentación. Acá típicamente el caficultor lo hace por tiempo, 18, 24 horas lo dejan en unos tanques y posteriormente lo lavan. Pero lo que ellos no saben es que detrás de eso lo que buscan es una evolución, una pérdida de lo que viene siendo el nivel de acidez, o más bien el pH. Nuestro equipo, que ven en pantalla, se encarga de monitorear en el tiempo, digamos, toda esa pérdida, o sea, toda esa evolución de la disminución del pH y también la temperatura e ir enviando de manera inalámbrica por medio de tecnología LoRa la información hasta la central de transmisión, para el centro de transmisión. Lo que buscamos con ello es que se le pueda dar al caficultor, digamos, una herramienta para que pueda finalizar su proceso de fermentación, no por, digamos, no de una manera como tentativa desde el conocimiento, pero empírico, sino a través de una herramienta, digamos, tecnológica que le avisa exactamente cuándo es el mejor momento para que culmine su proceso de fermentación. Bien. Eh, y finalizamos en las estaciones con la estación de secado. Esta es la estación de las estaciones más importantes. Es supremamente importante porque los caficultores colombianos venden el café en un rango de valor que se encuentra entre el 10 y el 12% de humedad, pero es conocido, dado estudios de Café, que aproximadamente el 40% de los caficultores venden el café por fuera de este rango. Si lo venden lo dejan por una humedad por encima del 12%, es un café que lo penalizan en el momento de la compra porque es propenso a que le dé hongos, en el almacenamiento es más complicado. Y si lo dejan con una humedad inferior al 10%, van a perder dinero porque obviamente van a perder peso, se lo venden por peso, entonces pues lo ideal es llegar a ese punto. Ellos lo hacen hoy en día, la mayoría de los caficultores, digamos, el promedio colombiano es por medio del ojímetro, donde con una muestra de café la trillan en la mano, la soplan, se meten una almendra a la boca, al diente, y con eso pueden determinar si ya es el momento para recolectarlo. Pero no es la forma adecuada. Esta herramienta que desarrollamos es una herramienta que funciona a partir de la tecnología de Gravimet IoT, una tecnología que ya ha sido estudiada por otros entes, digamos, dedicados al estudio del café, como lo es en Café, y por medio de la pérdida de peso podemos determinar el momento idóneo en que ese café se encuentra en el punto exacto de la venta. Bien. Y tenemos la última estación que es la estación de transmisión. Esta unidad es la que se encarga de recibir inalámbricamente la información que viene tanto de la estación de cultivo, la información que viene de la estación de fermentación, de la estación de secado, recoge la información y la transmite a internet vía celular, vía tecnología celular, o sea, con medio de una SIM card, bien, porque estamos en finca. La estación de recolección, que se utiliza en una tablet, pues esta tiene autonomía pues, para enviar los datos directamente pues, a Internet. Eso es básicamente, ahora vamos a hablar de los hallazgos, o más bien de nuestros indicadores de valor, lo que nos hemos encontrado en esta implementación. Es información muy valiosa. O sea, nuestro KPI como tal, nuestro indicador de valor, era el aumento de la productividad, ¿cierto? Entendiendo ese aumento como productividad, como la disminución de tiempos de uso
de maquinaria que es limitada, como el aumento de las ganancias, ¿cierto? Estamos haciendo más productiva la finca. Entonces, acá nos encontramos con dos cosas. La primera es que esta finca, si bien produce muy buen café, en algunas ocasiones pueden vender el café por fuera del rango adecuado. Según estudios de Cenicafé, tal cual lo menciona en la publicación llamada Análisis Técnico Cenicafé, la versión 433, hace una relación de cuántos kilos de café se pierden por cada 1.000 kilogramos cuando se deja una humedad por debajo del 10%. Pues bien, nosotros utilizamos un elemento patrón como el elemento pues como de arbitraje para esta prueba y nos dimos cuenta que ellos estaban llevando a un 9,5, 9,6 aproximadamente ese nivel de humedad. Entonces, teniendo en cuenta que esta finca, digamos, en una época de cosecha, utiliza aproximadamente 10 trabajadores, en otros tiempos pueden utilizar hasta más, pero vamos a hablar de 10 trabajadores, donde esos pueden recoger aproximadamente entre 140, 180 kilos diarios con una buena cosecha. Estamos hablando de que ellos pueden están perdiendo aproximadamente, según la información que ven en pantalla, unos 1.210 kilos. Si eso lo multiplicamos por el valor promedio de lo que se vende el kilo del café pergamino, están perdiendo aproximadamente, pueden estar perdiendo 22 millones de pesos. Entonces, con la ayuda de nuestra tecnología, llegando a los precios de humedad, al valor de humedad adecuado, van a dejar de tener estas pérdidas. Como se evidencia en esta gráfica, vamos a ver si me logro correr un poco, donde pues le avisa para que termine su proceso de secado. Bien, retomemos donde estábamos. Otra información muy importante es el tema de ocupación. Resulta ser que nos dimos cuenta, como les mencionaba ahorita, que un caficultor utiliza el sistema de fermentación aproximadamente entre 18 y 24 horas, pero es netamente por conocimiento empírico. Pero si nosotros llevamos, o sea, con nuestro sistema podemos monitorear ese pH y llegar al valor adecuado. Según estudios de Cinicafé, la idea es que ellos entren aproximadamente un valor de 6, 6,5 aproximadamente, y cuando ya está listo para hacer lavados, llega un valor aproximadamente a los 4, 4,2 aproximadamente. Bien, en un proceso, en la finca, con nuestro sistema ya implementado, sistema que logramos por medio de estos retos, nos dimos cuenta que en algunas ocasiones pueden llegar, se puede terminar ese proceso de fermentación en el término de las 12 horas. Eso depende de varias condiciones, pero acá tenemos pues una muestra, eso es información verídica que les enviamos a ustedes en un documento mucho más formalizado. ¿Cierto? Nos dimos cuenta que ese valor de pH se alcanzaba en 12 horas. Entonces, si partimos que esas 18 horas como el 100%, estamos diciendo que estamos alcanzando una reducción de tiempo de un 33%, tiempo del cual pueden utilizar para procesar otros baches de café, dado que es típico que en la finca solamente cuenten con un sistema de fermentación y ahí se les genera cuellos de botellas cuando se encuentran en etapas de cosecha. Entonces, por lado y lado, tanto por el tema económico, llevando el café al mejor precio de comercialización, como disminuyendo los tiempos de fermentación, aumentamos la productividad de la finca. Eh, algunos resultados positivos que mencionar, sobre todo lo desarrollado, es que se desarrolló una herramienta, pues ese sistema le permite tener una trazabilidad completa del operador logístico, o sea, Alma Café, para realizar análisis sobre las diferentes calidades obtenidas. El caficultor cuenta en este momento, por medio de nuestro sistema, con una herramienta que le permitirá obtener los mejores precios de comercialización. Y ya por nuestro lado, por el lado de Devin, nosotros como compañía, el valor agregado que encontramos en todo este proceso de Retos 4.0 es algo muy valioso y es que posiblemente por nuestros propios medios se nos hubiese dificultado llegar
digamos, a un cliente potencial, celebrar relación comercial con un cliente tan importante como lo de la Federación de Cafeteros. Bueno, Alma Café como operador logístico de la Federación de Cafeteros. Entonces, eso es algo que agradecemos mucho porque esto lo hizo posible. Y algo bastante también valioso es que el haber ejecutado este reto nos acercó a nuestra Estrella del Norte, la métrica que teníamos pues para cerrar este año. Entonces es algo que nos catapultó y nos ayudó pues como a avanzar en esa evolución como empresa. Eh, es todo lo que de momento tengo para mencionar. No antes, sin agradecerles eh, tanto a Mintix, a Alma Café, obviamente a todo el equipo de trabajo que hizo esto posible, porque en conjunto logramos desarrollar una tecnología muy potente. Y si ustedes no nos hubieran dado la oportunidad de haberla realizado, pues no sería esto hoy en día una realidad. Creo que hemos desarrollado una tecnología que es bastante interesante y que tiene todas las características para ser explotada exponencialmente. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias, que estén muy bien.